Nací y crecí en la Ciudad de México, específicamente en el populoso barrio de Iztapalapa. En mi familia somos 6 integrantes: mi mamá, mi papá, mis 3 hermanos mayores y yo, que soy la única mujer y además la más chica, con 23 años de edad. Desde que tengo memoria, siempre me ha llamado la atención experimentar sucesos paranormales, ya que el mundo de lo inexplicable es un tema que me fascina desde que era una niña. Sin embargo, ya sea por fortuna o por desgracia, a mí nunca me ha tocado presenciar nada de ese estilo en carne propia. La vivencia que hoy les vengo a compartir le ocurrió a mi familia hace aproximadamente 10 años, dentro de nuestra propia casa. Vivíamos en unos edificios que aquí conocemos como módulos, los cuales están conformados por 8 departamentos en total, 4 ubicados en la planta baja y 4 en el primer piso. Estos bloques habitacionales cuentan con 2 entradas distintas: la principal, que es por donde transita todo el mundo, y una puerta trasera que da hacia unos callejones oscuros. Es sumamente raro que alguien decida usar ese acceso del callejón por las noches, ya que carece por completo de alumbrado público y es muy solitario. Hace años, esa zona era bastante insegura. Los delincuentes aprovechaban la oscuridad absoluta para asaltar y hacer de las suyas. El detalle es que todas las ventanas de nuestro hogar dan de lleno hacia esa lúgubre callejuela, ya que, al estar ubicados en la planta alta, las habitaciones quedan justo arriba del callejón, con vista directa hacia los tejados vecinos. Aquella noche mi hermano Charlie, el segundo de los varones y quien en ese entonces tenía 19 años, se quedó solo en la sala. Él tenía la mala costumbre de desvelarse hasta altas horas de la madrugada viendo la televisión en la sala. Mi papá siempre lo regañaba por sus desveladas y, con un tono medio burlón pero de advertencia, solía decirle: un día de estos se te va a aparecer el diablo por andar despierto a estas horas. Nosotros siempre pensábamos que lo decía de broma, o que simplemente era el típico cuento de los padres para intentar asustarlo y mandarlo a dormir temprano. Eso era lo que creíamos, hasta que llegó esa fatídica noche. Todo comenzó cuando el resto de la familia ya se había ido a descansar. Serían aproximadamente las 12 de la noche. Para Charlie era una hora sumamente temprana, ya que por lo general se quedaba despierto hasta las 3 o incluso las 4 de la madrugada. Sin embargo, él cuenta que esa noche en específico sintió una atmósfera extraña, un silencio demasiado denso y pesado. Dice que no se escuchaba absolutamente nada en el exterior. Parecía que el ruido de la calle se hubiera extinguido por completo y ni siquiera el viento soplaba en ese momento. Era una calma sumamente inquietante. Como de costumbre, él estaba muy concentrado viendo la televisión. Para que se den una idea de cómo es la distribución de la casa, la cocina se encuentra justo a un costado de la sala de estar. El juego de sillones estaba acomodado de tal manera que quien se sentara quedaba completamente de espaldas a la cocina, ya que la prioridad era quedar de frente a la pantalla. Al lado del televisor se ubica la gran ventana que da directo al oscuro callejón trasero. De pronto, mientras miraba fijamente la pantalla, Charlie sintió un frío helado y repentino que le recorrió toda la espalda. Sintió cómo se le erizaba la piel por completo. Intrigado, volteó de inmediato hacia la cocina para revisar si la ventana de esa área se había quedado abierta, pero comprobó con extrañeza que todo estaba perfectamente cerrado. Al regresar la mirada hacia el televisor, un escalofrío de terror lo paralizó. En la ventana del callejón vio la silueta de una mujer. Estaba flotando en el vacío, aferrándose con fuerza de los barrotes metálicos de la protección. Él recuerda perfectamente sus facciones. Era una señora de cabello negro y lacio, con unas manos extremadamente pálidas, casi blancas. Lo que más le causó horror fue notar cómo el cabello de esa mujer flotaba alrededor de su rostro, a pesar de que afuera no soplaba ni la más mínima corriente de aire. Su pelo se movía como si estuviera sumergida en el agua. En medio del pánico absoluto, lo único que atinó a hacer fue llamarle en un susurro desesperado a Alex, mi hermano mayor, que dormía cerca. Alex,
Alex, por favor, ven un momento para acá. Asómate rápido, le decía con la voz entrecortada. Me duelen mucho las piernas, no me puedo mover, mintió Charlie para no alarmarlo y lograr que se levantara, a comprobar si lo que estaba viendo era real o una terrible alucinación. Sin embargo, mi hermano mayor, que ya estaba profundamente dormido, solo le contestó de mala gana: ya déjame dormir, al rato se te pasa. Charlie cuenta que, mientras le suplicaba que fuera a la sala, no podía dejar de mirar de reojo a aquella espectral mujer en la ventana. Juntando las pocas fuerzas que le quedaban, se paró de golpe y corrió a toda velocidad hacia la recámara. Se arrojó a la cama, temblando de miedo, y le suplicó a mi hermano: Alex, por lo que más quieras, levántate a apagar la tele. Hay una señora extraña pegada a la ventana. Al escuchar la desesperación real en su voz, Alex no lo dudó ni un segundo. Se levantó de un brinco. Hicieron algo de ruido al ponerse de pie y, en el instante en que mis hermanos salieron de la habitación, mi papá salió de la suya, como si hubiera estado al pendiente de todo lo que pasaba. De inmediato les preguntó qué estaba ocurriendo. Alex le explicó que Charlie había visto a unos hombres rondando la ventana. Parecía que mi papá ya sabía perfectamente de quién se trataba, porque corrió directo hacia allá. Alex lo siguió de cerca, pero cuando llegaron ya no había nadie afuera. Charlie tenía tanto miedo que ni siquiera se arrimó a ver si esa mujer seguía ahí. Prefirió quedarse, paralizado en la puerta del cuarto. Mi papá nos contó después que logró divisar cómo algo se ocultaba rápidamente. No pudo distinguir qué era, pues la cortina le tapaba toda la vista. Mi papá intentó abrir la ventana a la fuerza para asomarse, pero le fue imposible. Él es un hombre, alto y de complexión muy robusta, pero no lograba destrabar esa ventana que él mismo había cerrado antes de irse a dormir. Daba la impresión de que alguien la estaba sosteniendo firmemente, desde el exterior, con una fuerza muy superior a la suya. Con mis hijos no, con mis hijos no te metas, gritó enfurecido. De repente, como por arte de magia, mi papá pudo abrir la ventana de golpe, pero mis hermanos aseguran que, al abrirse, entró una ráfaga de viento helado tan violenta que por poco hace caer a mi papá. Eso era algo sumamente extraño porque, como les decía, él es de esos hombres corpulentos a los que un simple ventarrón no tambalea tan fácilmente. El alboroto nos despertó a todos en la casa. Nos levantamos alarmados para ver qué andaba pasando, pero solo nos ordenaron que cerráramos bien nuestras ventanas y nos regresáramos a la cama a dormir. Aún recuerdo ver a mi papá sumamente molesto, reclamándole a mi hermano: Charlie, te advertí que no te quedaras despierto hasta tan tarde. El resto de la noche se tornó bastante pesada. Estuvimos oyendo unos maullidos de gato extrañísimos y perturbadores allá afuera. Fue imposible pegar el ojo. A la mañana siguiente, aunque nos tocaba ir a clases y mi hermano mayor junto con mi papá debían presentarse a trabajar, nadie salió, nos quedamos encerrados en casa. Aprovecharon ese día para llevar a alguien a bendecir el hogar. Fue entonces cuando Charlie nos relató todo lo vivido. La noche anterior, el pobre todavía temblaba del susto. Sin duda lo más desconcertante de todo esto fue la actitud de mi papá. Nos surgieron muchísimas dudas sobre cómo se había percatado de todo tan rápido, la prisa con la que corrió hacia esa ventana en particular y sobre todo por qué había lanzado aquel grito desesperado. Intentamos interrogarlo, pero guardó un silencio absoluto. Después, atamos cabos y recordamos que ya tenía tiempo de no quedarse en la sala por las noches, algo extraño en él, pues solía desvelarse ahí tomando algo y escuchando música. Años más tarde, decidimos confrontarlo de nuevo y le preguntamos si sabía quién era esa aparición, si ya se había topado antes con la mujer de la ventana. Él se limitó a sentir con la cabeza. Jamás tocamos el tema otra vez. Sin embargo, tenemos la certeza de que esa entidad, sea lo que sea, sigue rondando de algún modo. A mi pobre viejo lo siguen atormentando constantemente. Se pone muy mal de salud, aunque siempre nos miente diciendo que solo son pesadillas y que estemos tranquilos. Pero sabemos perfectamente que no es así. Los sueños no te dejan marcas físicas,
no te hacen despertar lleno de moretones y dolores intensos por todo el cuerpo. La última vez que le pasó, casi no podía respirar. Aseguraba que sentía como si le hubieran molido las costillas a golpes. En fin, este es mi relato. Ojalá puedan compartirlo con toda la comunidad. Les mando un fuerte abrazo. Hola, me llamo Dayana y les escribo desde Monterrey. Quiero relatarles algo, desde que tengo uso de razón. En mi casa siempre se ha manejado con mucho hermetismo todo lo relacionado con lo paranormal. Durante mi infancia, nuestro hogar fue bendecido tanto por sacerdotes como por una vecina que realizaba limpias energéticas. Cada vez que intentaba le preguntaba a mi madre la razón detrás de aquellos rituales, pero ella simplemente evadía el tema y jamás me daba una respuesta. Mi padre trabaja como camionero, por lo que suele pasar días enteros fuera de casa. En ocasiones, su jornada laboral comenzaba a altas horas de la madrugada. Recuerdo perfectamente que, cuando yo apenas tenía 8 años de edad, mi madre sufría de un terrible insomnio. Me agradaba desvelarme con ella, para que no se sintiera tan sola en la oscuridad. A veces platicábamos y, en otras ocasiones, simplemente permanecíamos despiertas compartiendo el silencio. Una noche en la que el cansancio me venció y caí profundamente dormida, percibí una voz sumamente dulce y maternal susurrando mi nombre. Acto seguido, experimenté el roce de unas manos extremadamente delicadas y tersas que acariciaban mis mejillas. Me tocaban con una ternura infinita, pero tenían una temperatura sumamente helada. Eran tan gélidas que me estremecí por completo. De pronto desperté sobresaltada por un grito potente que pronunciaba mi nombre desde el primer piso. Salí de la cama, abrí lentamente la puerta de mi cuarto y me dirigí a paso lento hacia el pasillo que daba directamente a las escaleras. Conforme avanzaba logré escuchar que abajo el televisor se encendía y se apagaba de manera intermitente, como si alguien estuviera jugando con el control remoto. Pensando que era mi madre, aceleré el paso para descender los escalones lo más rápido posible. Estaba completamente convencida de que ella se encontraba ahí abajo y que algo andaba mal. Sin embargo, al bajar apenas los primeros 3 peldaños, me di cuenta de que todo estaba en absoluta penumbra. Ni siquiera la televisión emitía brillo alguno. Un frío terrible me recorrió la espalda y, dominada por el pánico, di media vuelta dispuesta a regresar. Comencé a subir corriendo desesperada, pero justo en ese preciso instante, el televisor volvió a encenderse de golpe a mis espaldas, iluminando la sala. No pude evitar mirar hacia abajo. Allí, sentado frente a la pantalla, había un niño pequeño que giró su cabeza para mirarme de frente y regalarme una sonrisa macabra. Jamás en mi vida lo había visto. El terror me congeló por completo en mi sitio. Perdí la noción del tiempo y ni siquiera sé cómo logré regresar a mi habitación, donde me acurruqué bajo las cobijas a rezar desesperadamente para poder conciliar el sueño. Me guardé ese espantoso suceso y decidí no contarle absolutamente nada a nadie por puro miedo. No obstante, a la madrugada siguiente, mientras mi madre y yo despedíamos a mi padre que salía a su turno de trabajo, justo cuando él cruzaba la puerta para iniciar su viaje, los tres nos quedamos helados al escuchar un murmullo desconocido que resonó en el pasillo. Era una vocecita infantil que llamaba repetidas veces mamá, mamá. Desafortunadamente, mi madre cometió la gran imprudencia de contestar y caminar directo hacia el lugar de donde provenía el llamado. Yo siempre había escuchado advertencias sobre que jamás se debe responder a voces extrañas dentro del hogar. Es una regla de oro en el mundo de lo paranormal. Si no sabes quién llama, nunca respondas. Al asomarnos, solo pudimos divisar la sombra borrosa de un infante que corría velozmente hacia la parte trasera de la propiedad. A partir de ese instante, los fenómenos inexplicables no han cesado y esa extraña presencia se nos sigue manifestando. Decidimos consultar a una tarotista, quien tras tirar las cartas nos reveló algo perturbador. Nos aseguró que se trata del espíritu de un infante que se le adhirió a mi padre en alguna de las carreteras y lo acompañó hasta nuestra casa. No tenemos idea de cómo o cuándo ocurrió esto, y mucho menos sabemos si algún día podremos librarnos de esta pesadilla. Aún nos queda un relato más por compartir, pero antes de adentrarnos en él,
Ha llegado el momento de escuchar la última historia de terror de esta noche. Les deseo a todos que tengan dulces pesadillas. ¿A cuántos de ustedes no los asustaban de pequeños diciéndoles que, si no se dormían temprano, vendría por ustedes el hombre del saco, la Llorona o el mismísimo Coco? Esas típicas leyendas urbanas que varían según la región geográfica en la que uno se cría. En mi caso, yo nací en el estado de California, mientras que mis hermanos mayores llegaron al mundo en México, por lo que yo no crecí tan apegado a nuestras tradiciones y raíces familiares. Durante años estuve bastante alejado de mi parentela, hasta que lamentablemente mi abuela materna falleció. Fue en ese entonces, en las tierras de mi padre, cuando él decidió restablecer los lazos con mi abuelo y el resto de mis tíos. Todos ellos continuaban viviendo en aquella zona rural, y fue precisamente durante una de mis visitas que comenzaron a contarme cosas asombrosas. Allá en el pueblo tenían una costumbre muy rara. Siempre nos decían, duérmete ya o va a venir por ti, doña Fidencia. Pero la verdad, ni yo, ni mis primos que veníamos de Estados Unidos les hacíamos el menor caso. Para nosotros era exactamente lo mismo que nos dijeran que venía el Coco o que se iba a aparecer, doña Fidencia, doña Petunia o quien fuera. No creíamos en nada de eso. Pensábamos que solo querían darnos un susto. Al único que obedecíamos era al abuelo, pero lo hacíamos puramente por respeto. En cambio, mis primos de allá, los que sí eran del rancho, salían corriendo despavoridos en cuanto les daban esa advertencia. Se ponían pálidos del susto, y recuerdo perfectamente cómo nos burlábamos los que veníamos del otro lado. En ese tiempo pensábamos que la gente del campo era muy ingenua y que por eso se tragaba cualquier historia de fantasmas. En una ocasión estábamos reunidos casi todos los de la familia allá. También habían viajado mis dos primos mayores que vivían en San Diego. Esa noche el abuelo iba a salir con mis padres y otros tíos a un pueblo vecino para asistir a la fiesta de su hermana. Para no dejarnos desamparados en la oscuridad, nos mandó a la propiedad de uno de mis tíos. Como tenían planeado regresar muy tarde, nos acomodaron ahí. En ese pequeño rancho de mi tío había 3 casitas, la de él, una que estaba completamente vacía y otra donde se quedaba uno de mis primos que tenía apenas 19 años, pero que ya vivía de forma independiente. Mi tío nos avisó que él tampoco se iba a quedar esa noche, pues ya se estaba vistiendo para irse al festejo. Nos pidió que estuviéramos tranquilos y nos portáramos bien, recordándonos que mi primo estaría en su cuarto a solo unos metros. Antes de marcharse, les abrió la cerca a los perros para que anduvieran sueltos vigilando los alrededores del rancho, y se despidió con una última frase. No se vayan a desvelar, muchachos, no sea que se les aparezca doña Fidencia. Mis primos y yo soltamos la carcajada y él se rió junto con nosotros. En ese momento pensamos que solo estaba bromeando, o al menos eso queríamos creer. En cuanto cruzó la puerta, empezamos a platicar en voz alta y a hacer alboroto. El tiempo se fue volando mientras caía la noche profunda sobre nosotros. Decidimos aprovechar el silencio sepulcral que envolvía esa zona del pueblo, un lugar sumamente callado, incluso mucho más que la casa del abuelo. Ya pasaba de las 11 cuando mi primo salió de su cuarto para exigirnos que nos fuéramos a dormir. Le insistimos en que se nos uniera, pero dijo que tenía que descansar para trabajar al día siguiente. Le prometimos que ya no haríamos ruido, pero él se puso firme y nos repitió que teníamos que meternos ya a la cama, advirtiéndonos que si no, ella iba a venir por nosotros. Si le soy sincero, nos burlamos descaradamente en su propia cara. Él no dijo nada más, simplemente se encogió de hombros y se metió de nuevo a su casa. Escuchamos con toda claridad cómo pasó el cerrojo y cerró todas las cortinas. Eso nos pareció muy extraño y nos dio un poco de escalofrío, aunque intentamos disimularlo para no vernos cobardes. Queríamos darnos las de adultos y demostrar que esos cuentos infantiles ya no nos asustaban para nada. Así que seguimos con la plática y los chistes hasta que de pronto, en un instante de completo silencio, captamos un ruido sumamente extraño. Parecía venir directo de la calle, justo hacia donde
nos encontrábamos nosotros. Nos quedamos mudos. Nos hicimos señas con la mirada y vimos que alguien cruzaba desde el portón de entrada directo hacia el gallinero. Después, esa persona se detuvo frente a un arbusto. No recuerdo el nombre exacto de la planta, pero es una de esas muy aromáticas que de noche desprenden un olor todavía más fuerte. Aquella silueta, que se veía bastante pequeña y encorvada, se quedó inmóvil frente al arbusto, como si estuviera arrancándole las hojas a pedacitos. La oscuridad no nos permitía distinguir bien sus rasgos. Aunque empezamos a sentirnos nerviosos, a ninguno se le ocurrió pensar en nada fuera de este mundo. Estábamos un poco temblorosos por la sorpresa, pero la vieja leyenda seguía sin cruzarse por nuestra mente. Nos acercamos apenas unos pasos, manteniéndonos todavía a una distancia prudente de aquella extraña figura. Cuando estábamos a unos 20 metros de distancia, nos armamos de valor y le gritamos para preguntarle quién era y qué quería. Se los juro, sé que no me van a creer, pero aquella aparición se congeló por completo en medio del camino. Dejó de dar un solo paso. Estaba dándonos la espalda, así que desde nuestra posición era imposible adivinar qué demonios estaba haciendo. Y de repente, con un movimiento brusco, se giró directo hacia nosotros. Se trataba de una mujer que cargaba su propia cabeza entre las manos. Sí, sostenía su propio cráneo seco, con las palmas, una cabeza marchita que, a pesar de todo, se sacudía con espasmos y no paraba de masticar frenéticamente las hojas de aquel arbusto. Jamás en toda mi vida he escuchado gritos tan desgarradores como los que soltaron mis primos en ese instante y supongo que yo también me desgañité del pánico. Nos metimos corriendo a la casa y fue entonces cuando oímos el crujido de unos pasos pesados sobre la grava, rondando muy de cerca la cabaña de mi tío. Por la ventana alcanzamos a distinguir el destello de la lámpara exterior en la entrada del cuarto, de mi primo. En cuanto sentimos que esa cosa se había movido hacia el extremo opuesto, él salió, huyendo despavorido de la oscuridad, y se abalanzó contra nuestra puerta, suplicando entre susurros que lo dejáramos entrar. Por un segundo de puro terror la duda nos paralizó, pero reaccionamos y le abrimos. Cerró de golpe y atrancó la puerta tras de él. Ahora, se ponen a rezar con todas sus fuerzas hasta que esa porquería se largue, nos ordenó mientras vigilaba de reojo por la rendija de la ventana. Fueron unos minutos eternos de absoluta agonía, hasta que por fin dejamos de escuchar el arrastrar de sus pasos a nuestro alrededor. Mi primo no volvió a pronunciar palabras, simplemente se desplomó en el suelo. Muy a lo lejos los animales del rancho comenzaron a inquietarse y a hacer ruido. Supimos que aquella aberración se alejaba, cruzando los terrenos para perderse en la profundidad del monte. Al día siguiente, mi primo mantuvo un silencio absoluto, y tanto mi abuelo como mi tío actuaron como si nada hubiera pasado. Bastante tiempo después, durante una visita familiar en Long Beach, decidimos interrogar a una de nuestras tías, la menor de todas, para saber quién era doña Fidencia. De entrada, nos aclaró entre risas que ella no creía en esas cosas, pero terminó confesando que, según los rumores, había sido una bruja respetada y temida en el pueblo. Todos la conocían. Nos contó que un día simplemente atravesó el caserío con la mirada perdida para internarse en la maleza del monte, de donde jamás regresó. Pero no se asusten, nos dijo, solo son cuentos y leyendas que la gente del campo inventa para pasar el rato. Y bueno, hoy en día me quedo pensando cuántas de estas aterradoras historias ocultarán en el fondo una espantosa verdad. Y con esto cerramos el relato de esta noche. Si te apasionan los misterios más profundos, las leyendas sombrías y los relatos que de verdad te quitarán el sueño, no olvides regresar a Historias de Medianoche para desenterrar una nueva pesadilla en nuestra próxima entrega. Si aún no formas parte de esta comunidad, suscríbete al canal, activa la campana de notificaciones y acompáñanos cada semana en este viaje directo hacia lo desconocido. Muchas gracias por escucharnos y recuerda, hay historias que mueren cuando apagas
la pantalla, pero existen otras que apenas acaban de comenzar. Buenas noches.